Muy bien, continuando con la clase anterior respecto a la creación de bases de datos y tablas. Vamos a hacer algunas modificaciones o les voy a explicar en este caso cómo hacer algunas modificaciones a tanto a los elementos como en este caso a las columnas o los campos de las tablas específicamente. Por ejemplo, en algún momento pues vamos a tener la necesidad de hacer alguna modificación a las tablas como tal. Y cuando es primera instalación, pues debemos tomar en consideración un aspecto. En su momento no nos va a permitir, por ejemplo, venir a abrir el diseño. O sea, vamos a poder abrir el diseño, pero no vamos a poder modificar la información. Pero ¿qué pasa cuando pasa esto? Lo que debemos hacer es que debemos venir aquí a la opción de herramientas y irnos aquí a opciones, buscar la parte de designer o diseño, en este caso de tablas, y hacer lo siguiente. Prácticamente tenemos que desactivar esta opción. ¿Y qué es lo que nos permite el desactivar esta opción? Pues simplemente va a permitirnos poder hacer modificaciones a esta tabla después de haberla creado y guardado. Eso lo que significa es impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Esto es lo que significa. Entonces, en pocas palabras, no nos va a permitir a nosotros venir y hacer alguna modificación si lo tenemos activo. Esto nos va a pasar, recuerden, cuando iniciemos o recién instalemos el SQL Server. Entonces venimos aquí a la opción de Tools, Opciones, Diseños y prácticamente quitamos el check de esto de acá. Lo quitamos. Le damos OK y listo. Ya podemos hacer modificaciones. Bueno. Como ustedes recordarán, el asistente pues nos permite hacer muchas cosas. Pues, por ejemplo, nos permite quitar esta opción de que no permita nulos, ¿verdad? Nos permite agregar campos aquí. Nos permite eliminarlos. Puedo darle clic derecho, eliminar columna y listo. Si yo le doy a eliminar columna, la elimina. Guardo cambios y ya está. O sea, el asistente es bastante conveniente o es, en este caso, una ayuda grandiosa para poder trabajar sin necesidad de código. Pero en su momento también vamos a tener la necesidad de poder venir y utilizar código del Transact SQL para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, acabo de eliminar un campo que se llamaba medida. Lo vamos a volver a insertar. Entonces, el código, aquí vamos a colocar código para poder, en este caso, agregar una columna a una tabla específica. Por ejemplo, voy a colocar aquí alter table. El alter es modificar, ¿verdad? Prácticamente hacer una modificación a mi tabla. Y voy a colocar el nombre de la tabla, que es componentes en este caso. Y voy a colocar el siguiente código. Voy a agregar add. Entonces aquí voy a colocar alter table, el nombre de la tabla, después la palabra add de agregar y ahí voy a colocar el nombre de la columna que voy a agregar. En este caso va a ser medida. Después coloco el tipo de dato que este va a tener y listo. Entonces con esto prácticamente vamos a estar agregando una columna nueva a nuestra tabla. Selecciono nuestro código en SQL, lo ejecutamos y nos dice que el comando se completó satisfactoriamente. En algún momento van a encontrar ustedes a autores que agregan esto. Si se dan cuenta, sí me lo marca como una palabra, un término reconocido de SQL, pero sin embargo, no en todas las versiones. Por ejemplo, en esta nueva versión no nos lo reconoce como tal. En una versión anterior posiblemente sí nos lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces, si me voy aquí a la vista de diseño de mi tabla, ahí podemos observar que agregamos el campo nuevo que se llama medida con la longitud, en este caso de 50. Muy bien. Por ejemplo, ahora, si yo quiero venir y quiero en este caso eliminar una columna,
de una tabla. Entonces voy a colocar alter table otra vez. Vamos a aumentar un poco el zoom de esto para que se vea bien. Ahí está. Alter table. Y voy a colocar el nombre de la tabla donde voy a trabajar. Y voy a agregar la instrucción drop. Drop es para eliminar. Drop lo usamos para eliminar tanto bases de datos, tablas completas, ¿verdad? Pero también nos sirve para poder eliminar columnas. Entonces aquí al drop sí le agregamos el column. Y voy a colocar el nombre de la columna. En este caso es medida. Y con esto vamos a eliminar. ¿Puedo agregar el punto y coma? No, no lo permite hacer SQL. Voy a venir, voy a ejecutar esto y nos dice que se completó el comando satisfactoriamente. Me voy a la vista de diseño. Y como ustedes observan, está eliminado. En su momento, tal vez alguien quiere agregar más de una columna, ¿verdad? Entonces uso la misma instrucción, alter table, componentes, add, medida, varchar, coma, y puedo agregar otro campo, por ejemplo, fecha, ¿verdad? Voy a agregar el campo fecha aquí de tipo date y listo. Entonces, si se dan cuenta, no me lo subraya porque realmente para poder agregar un campo nuevo, yo necesito dos elementos, el nombre de la tabla, perdón, el nombre de la columna y el tipo de dato que le voy a establecer, o el nombre del campo y el tipo de dato. Selecciono esto, ejecuto, me dice que el comando se ejecutó correctamente, reviso aquí la vista de diseño y ahí podemos ver, en este caso, que se agregaron los dos campos y sus dos tipos. Ahora, entonces podemos agregar tanto una columna como varias columnas. Algo importante es que cuando lo agregamos por medio de comandos o por código, los va a estar agregando en este caso al final de todos los campos anteriores. Eso debemos tomarlo en consideración. Bueno, otra cuestión, otra modificación que podemos trabajar es en este caso venir y modificar el tipo de dato de los campos. Entonces, por ejemplo, alter table, voy a agregar esto, el nombre de la tabla, y voy a agregar ahí, en este caso, un alter column. Y vamos a colocar ahí, por ejemplo, medida, y le voy a colocar después, fíjense, les estoy diciendo que modifique o altere, en este caso, el campo medida o la columna medida. Y voy a modificar el varchar. El varchar anterior a 50 lo vamos a colocar a 100. Y ahí ya hacemos el cambio automáticamente. Entonces, ejecutamos y nos dice que se hicieron o realizaron los cambios. Se ejecutó el comando satisfactoriamente. Nos vamos a diseño. Y ahí está. Medida tiene un varchar 100 en este momento. Entonces ahí ya modificamos prácticamente con esto el tipo de dato de esa columna, ¿verdad? Lo mismo pasaría si yo quiero modificar, por ejemplo, vamos a copiar esto. Vamos a hacer los individuales aquí. El de la columna fecha. Fecha, por ejemplo, está como date. Entonces le puedo poner date time. Le voy a cambiar a un tipo date time. Modificamos. Revisamos en la parte del diseño. Y ahí está. Date time. Ya lo cambiamos. Cambiamos satisfactoriamente esto. Entonces, si se dan cuenta, con esto, pues yo puedo venir y hacer las modificaciones correspondientes. Otra cuestión que podemos hacer en este caso, pues, es venir y cambiar, por ejemplo, el nombre de renombrar nuestros campos o las columnas. En su momento así lo van a encontrar. Hay diferentes opciones. Si ustedes investigan un poquito, pues van a encontrar algunas alternativas, ¿verdad? Para poder venir y hacer un cambio específicamente en el nombre de lo que es las columnas de nuestras tablas. Sin embargo, ya para estas versiones nuevas de SQL, pues
se ejecuta un procedimiento almacenado que ya viene predefinido dentro de en este caso, el SQL. O sea, no debemos nosotros crear el procedimiento almacenado, sino que este procedimiento como tal ya existe. Entonces solo lo venimos y lo ejecutamos. Van a encontrar ustedes en internet también algunos comandos, siempre utilizando el alter table, ¿verdad? Para hacer una modificación del nombre, pero estos no funcionan directamente. Ya para esta versión, de la 2020 específicamente, sí ya debemos venir y hacer una modificación, o en este caso es el SQL 2019, perdón. Venimos y hacemos una modificación directa de acuerdo a un procedimiento almacenado. Entonces acá, para poder, en este caso, vamos a poner aquí, cambiar el nombre de un campo o columna. Entonces, para eso utilizamos esta instrucción, execute. Este es de exec, es una abreviatura de execute, ¿verdad? Y el execute normalmente lo usamos para procedimientos almacenados. Y ese procedimiento almacenado se llama SP rename, ¿verdad? Ahí está. Si ustedes ven, ya existe. Y también está el SP-rename DB. Ese es para renombrar la base de datos. Y todo procedimiento almacenado, o sea, vamos a encontrar, y más adelante vamos a ver que hay procedimientos almacenados con parámetros y sin parámetros. Unos se ejecutan directamente y otros pues sí necesitan parámetros de entrada para poder funcionar. Este procedimiento almacenado para el cambio de nombre de un campo o columna, pues tiene 3 parámetros específicos. Y esos parámetros los tengo que colocar entre apóstrofes cuando sean nombres. Ahora si es un valor numérico, pues no es necesario. Entonces aquí voy a colocar el nombre de la base de datos. Punto, en este caso, el nombre del campo. El nombre del campo, el que voy a modificar, en este caso va a ser medida. Coma, después va el otro apartado, en este caso el otro parámetro, y es el nuevo nombre que le vamos a dar a la columna. En este caso vamos a colocarle medidas, la vamos a colocar, por ejemplo, ¿verdad? Y después vamos a venir y vamos a agregar el último parámetro que sí, y eso hace referencia al tipo del objeto. Por ejemplo, ustedes ven ahí dice @object type, ¿no? El tipo de objeto específicamente. Entonces ahí le voy a decir que el tipo de objeto en este caso es un column. Es un objeto de tipo column. Ahí está, finalizamos con punto y coma y listo. Si se dan cuenta, ya no nos marca ningún tipo de error. Y es por lo mismo. Entonces recordemos, para poder cambiar el nombre de un campo o columna, utilizamos un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado se llama SP-rename. Está el SP-rename DB de base de datos. Pero en este caso nos vamos a renombrar prácticamente solo nuestra columna. Los campos, se coloca el nombre de la tabla, el nombre del campo anterior. Después va entre apóstrofes el nuevo nombre y al final el tipo de objeto. En este caso es column. Selecciono, le doy a ejecutar y aquí me da alguna instrucción. Dice que al cambiar cualquier parte del nombre de un objeto, los scripts y procedimientos almacenados, dice, pueden dejar de funcionar. Esto es si en dado caso tuviéramos scripts u procedimientos o vistas, en este caso relacionadas específicamente a esa tabla. Entonces debemos tener cuidado. Si en algún momento hacemos esta modificación, cuando ya tenemos procedimientos almacenados, también debemos hacer el cambio de ese nombre a los procedimientos almacenados tal para que funcionen correctamente. Entonces le doy clic derecho aquí, me voy a la parte de design o el diseño y si se dan cuenta ahí me cambió medida por medidas. Hizo el cambio correctamente. Entonces imagínense que aquí voy a venir y voy a buscar ahora el de fecha. Ahí hice una copy paste, digamos así. Saqué una copia de la línea anterior para no reescribirla. Entonces ahora aquí voy a buscar fechas. Le voy a colocar fecha-entrada. Así de sencillo.
para que se vea el cambio notorio. Si ustedes ven acá, me voy al design y aquí dice fecha nada más. Entonces ahora voy a ejecutar este procedimiento almacenado y lo voy a cambiar por fecha de entrada. Lo ejecutamos, me vuelve a mostrar el mensaje anterior. Le doy clic derecho, designer, y ahí está, fecha de entrada y está renombrando las columnas correctamente. Bien. Una última cosa que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, si ustedes observaron cuando creamos esta tabla, cuando nosotros creamos la tabla como tal, le agregamos una llave primaria, una primary key. Entonces, si nosotros hubiéramos olvidado crearle la llave desde acá, pues, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí le quité la llave, ¿verdad? Lo puedo guardar y listo, no hay problema. En este momento le doy clic derecho, me voy a diseño, no tiene llave primaria. Se nos olvidó, entonces desde el asistente de SQL puedo venir y le puedo agregar la llave, así de sencillo. Pero aquí hay una cosa importante, por ejemplo, hay una restricción en este caso cuando se crea la llave primaria. Esa restricción es como un nombre, es un nombre de la llave primaria. Si nosotros no creamos, en este caso, la restricción basada en código, el sistema se encarga de crear la restricción. Entonces, si no lo encontramos aquí también en la parte de las propiedades, pues entonces debemos utilizar una consulta para poder venir y encontrar el nombre de esa restricción. Ahora, ¿para qué me sirve el nombre de la restricción, de la clave principal? Pues va a servir para poder eliminarla a partir de código. Si yo no tengo el nombre de la restricción, no la voy a poder eliminar. Entonces, por ejemplo, entonces aquí vamos a crear una consulta para encontrar el nombre de la restricción de la clave principal. Esto lo vamos a hacer cuando no sepamos, ¿verdad? Ojo con esto. Esto se hace cuando no sabemos el nombre de esa restricción porque nosotros no creamos el código para la llave primaria desde acá, desde Transact SQL, sino que lo creamos con el asistente. Entonces uso esta consulta, select name, ¿verdad? Después vamos a colocar aquí from y voy a colocar esto, sys.k-constraint. Ahí si ustedes se dan cuenta me reconoce esa instrucción where, donde, ¿verdad? Y voy a colocar aquí el tipo. Vamos a colocarle aquí, donde type es igual y le vamos a colocar un PK. Normalmente el sistema agrega las restricciones, en este caso de los primary key, con una PK mayúscula, después un código numérico. Entonces aquí, and, vamos a colocar este otro, vamos a colocar aquí, parent object ID. Necesito encontrar el ID de ese objeto. Entonces va a ser igual a un object _ID y entre paréntesis necesito colocar el nombre de nuestra base de datos, va entre corchetes. En este caso la base de datos, o la tabla, en este caso DBO, no es la base de datos, perdón, sino que es el nombre de la tabla, DBO.componentes. Ahí estamos. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a venir y va a buscar, en este caso, coincidencias. Va a buscar en la tabla sys.k-constraint, va a venir y me va a devolver el nombre de acuerdo a la primary key, en este caso que coincida con el ID del DBO componentes. Entonces, en pocas palabras, lo que hace es que me va a devolver esa restricción, ese nombre asociado al primary key. Pues, por ejemplo, yo vengo, selecciono esta consulta, la ejecuto, vamos a ver, no me devolvió un nombre, vamos a ver, vamos a revisar a ver si no me comí algún código específico.
Select name from sys.key. Vamos a ver acá. El tipo, ¿sí? Ok. No. Bueno, ¿qué pasa cuando no me devuelve el nombre específico? Puede ser en este caso que yo he establecido un nombre para esa primary key. Vamos a probar con el de proveedores. El de proveedores fue creado con el asistente. Vamos a ver. Vamos a ver si nos devuelve. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, este sí me devolvió. PK proveedores. Esta es la primary key de este. Ahora el DBO componentes debería ser DBO componentes. O ID primary key ID componente, por ejemplo. Entonces podría ser eso, por eso es que nos está fallando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el de proveedores, mi primary key es proveedores. Si me voy aquí a proveedores, me voy a diseño. Entonces, este ID proveedor como tal es el nombre de la columna. Ojo, aparte está la restricción que está asociada al primary key. Bueno, ahora quiero que veamos algo acá. Entonces, este primary key me va a servir, o esta restricción me va a servir específicamente para quitar la llave principal. Entonces, si yo lo hago desde la vista de diseño, simplemente selecciono clic derecho y le doy remover o quitar primary key. O le doy desde aquí, la quito y listo, no hay problema. Pero si lo voy a hacer desde el código, yo necesito encontrar la restricción como lo acabo de hacer. Entonces, por ejemplo, ahora si voy a hacer una modificación, un alter, por ejemplo, table, y me voy aquí a componentes, perdón, aquí sería proveedores, porque es la que acabo de encontrar. Entonces vengo, modifico la tabla proveedores, drop, y le voy a colocar eso, constraint. Constraint hace referencia a las modificaciones que voy a hacer yo a mi tabla, específicamente en este caso para el primary key. Entonces aquí voy a colocar SPK, lo que está en mayúsculas, PK-proveedores. Ese es el constraint. Fíjense bien, pues. Entonces yo voy a venir, voy a colocar ahí PK proveedores, que es la restricción de la clave principal para poderlo eliminar. Entonces, punto y coma al final, ejecutamos y se ejecutó el comando correctamente. Me voy a la vista de diseño de proveedores y si se dan cuenta, ya no está nuestra clave primaria. Ahora, entonces acá vamos a colocar como comentario código para eliminar la clave principal. Bueno, si yo necesitara modificar la llave secundaria, pues hago lo mismo. Solo que aquí ya no es un PK, sino que es un FK de foreign key. En este caso es de llave foránea. Pero ahorita no tenemos ninguna, no tenemos relaciones de las tablas. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya no tengo llave primaria. Puedo venir y asignarla desde acá. Ahí no hay problema. Lo haría de esa manera. Pero en este caso la idea es agregarlo con código. Entonces acá vamos a colocar código para agregar la clave primaria a la tabla en este caso. Lo vamos a modificar aquí. Vamos a colocar alter table, proveedores, ¿verdad? Y voy a agregar en este caso un constraint. Add constraint y voy a colocar ahí. Fíjense pues. Debo colocar el nombre de mi restricción. PK-. Y lo que voy a hacer en este caso es que voy a agregar, puedo volver a colocar proveedores, que fue el que encontré, o le puedo cambiar el nombre, ¿verdad? Ahí no habría problema. Entonces, mi restricción de nuevo va a ser proveedores, ¿verdad? Después coloco primary key
y coloco entre paréntesis el nombre del campo que va a ser primary key o llave primaria. En este caso es el ID proveedor. Solo vamos a revisar si el nombre del ID es el de proveedor o proveedores. En este caso, si se dan cuenta, es ID proveedor. Debemos tomar en cuenta eso, porque si no nos va a marcar error. Ahí está. Venimos, seleccionamos, ejecutamos y listo. Ahí ya agregué la llave primaria. Le doy clic derecho, me voy a Designer, ID proveedor y ahí tiene, miren, la clave principal. Regresando a la anterior, por ejemplo, a DBO componentes. Aquí no me marcó porque yo ya había hecho un cambio, como les había dicho, en la parte del código. Entonces, vamos a ver si me la detecta ahora o si me devuelve el nombre. Vamos a ver. Ahí está. No me lo está devolviendo. Entonces, lo que puedo hacer yo aquí es venir y hacer una prueba para una eliminación de esa clave primaria con en este caso, con la restricción que yo ya tenía registrada. Ojo con esto. Esto es cuando la registración estaba con código. Alter table componentes en este caso. Y le vamos a colocar aquí un drop constraint. Y la pk-id componentes. O componente en este caso. Que sería mi restricción. Vamos a ejecutar eso para ver si es la correcta. Le damos aquí. Y dice que no es una restricción. Dice, entonces no me la está reconociendo como una restricción. Entonces debo yo revisar qué es lo que está pasando con esta tabla específicamente en la parte del diseño. Vamos a quitar si se dan cuenta ahí, voy a quitar la llave primaria de esta y la voy a agregar. Lo voy a agregar con este código. Vamos a darle aquí. Entonces aquí me voy a modificar alter table. Me voy a colocar aquí componente o componentes, que es el nombre de la tabla. Aquí el primary key de mi restricción va a ser componentes. PK componentes y el ID que voy a colocar aquí va a ser ID componente. Listo. Ejecutamos y se dio el comando satisfactoriamente. Me voy a diseño y ahí me lo agregó. Entonces aquí voy a esto. Si el nombre del constraint o de la restricción yo la establecí, puede que en su momento no me la vaya a devolver la consulta. La consulta, aquí está. Ahora sí ya me la devolvió, ya tengo una restricción. Entonces puede que si se dio algún tipo de anomalía o algún tipo de error interno en la tabla, pues no me devuelva el nombre del componente. Entonces aquí lo que hice fue venir prácticamente quitar la llave principal, hacer la modificación aquí, ¿verdad? Le agregué la llave primaria y entonces yo ya agregué prácticamente como restricción esto, PK componentes. Entonces esto me permite a mí poder venir y hacer la eliminación de la clave principal. Entonces ya puedo aplicar el alter table, drop constraint, PK componentes y ya me lo debería eliminar. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, pues tenemos algunas modificaciones de tanto las columnas como características de la llave principal de nuestras tablas. Ahí vimos algunos temas que más adelante tenemos que trabajarlo, como lo que son las consultas, pues es una consulta específica para poder obtener el nombre de la restricción. Si se dieron cuenta, en algún momento no me estaba funcionando con componentes, posiblemente un error interno, pero ya cuando le quitamos la llave principal y en este caso la volvimos a agregar, pues ya nos lo devuelve. Otra cuestión que hicimos, pues, fue renombrar las columnas a través de un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado es propio del SQL, entonces
No hay necesidad de crearlo, solo es de utilizarlo sin ningún problema. Recuerden, tiene tres aspectos importantes que debemos tomar en cuenta. Uno es el de el nombre de la tabla, el nombre de la columna que voy a modificar, el nombre actual. El segundo parámetro es el nombre nuevo que le voy a agregar y el tercero es el tipo de objeto. En este caso es una columna la que voy a estar modificando. Bien, espero que esto pues, les sirva de mucho y pues, se les sea fácil aplicarlo. En su momento pues sean algunos inconvenientes que es bueno que se den porque ahí vamos modificándolos, ¿verdad? Bueno, gracias por su atención. Pasen feliz día.